Ya chiquillos, listos, preparados, voy. Clase 2 de economía, el mercado. Nos vamos a enfocar en el mercado ahora. Em, ¿Cuál es el eje? Como les dije hace unos minutitos, funcionamiento del sistema económico. El eje de economía, básicamente, de la PAES y la PDT. Y nos vamos a enfocar en el funcionamiento del mercado y los factores que pueden alterar al mercado también. Vamos a ver algunos factores nomás, no vamos a ver todos los factores que pueden alterar al mercado, porque en sí la materia es muy general. No, es muy general lo que ustedes tienen que ver sobre economía, así que con calma. Primero, ¿qué es el mercado? El mercado son básicamente un espacio físico o virtual donde se llevan a cabo transacciones de bienes y servicios entre alguien que lo compra y alguien que lo está vendiendo. ¿Ok? Y estas relaciones, estos intercambios se hacen al final, o se originan al final entre los distintos agentes económicos. La clase pasada dijimos que había varios agentes económicos. Las familias, el Estado, las empresas y sector externo. Entonces, tenemos tres cosas que tenemos que fijarnos en el mercado. Primero, el comprador real o potencial. Son las personas o entidades que tienen una necesidad o deseo para satisfacer y voluntad de hacerlo. A esto los vamos a conocer como las personas que determinan la demanda. Después vamos a ver oferta-demanda. Pero quedémonos como que los compradores reales o potenciales están relacionados con la demanda. Después están los vendedores. Los vendedores son la gente que vende, básicamente. Pero ofrecen un determinado producto o servicio para satisfacer las necesidades o deseos que tienen estos compradores. Y estos vendedores son los que constituyen la oferta. No pánico, vamos a ver lo que es oferta y demanda. Y por último está el precio, que yo creo que todos conocemos el precio de las cosas. Hay un acuerdo, es un acuerdo entre el comprador y el vendedor sobre el precio de un producto y o servicio que pueda realizarse este intercambio. Entonces, los agentes económicos interactúan mediante la oferta y la demanda. Y a partir de lo anterior, de la oferta y la demanda, se tiene que definir este precio. Pregunta: ¿qué fue la última cosa que compraron? ¿Por qué lo compraron? Y la última pregunta, si estaba caro, es pregunta como de curiosidad. Pero ¿qué fue lo último que compraron? ¿Por qué lo compraron? Importante entender que la materia que estamos viendo también no es porque sí ni no que estén así. Es porque ustedes tienen que entender que esta información les sirve a ustedes porque ustedes son agentes activos en el mercado. Una galleta no tenía colación. Entonces tenemos lo primero. Compré una galleta. ¿Por qué compré una galleta? Porque tenía la necesidad de comprar una galleta porque no tenía colación. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Una botella de agua. Tenía sed. Un alfajor. Tenía hambre. No sé. Entonces ustedes se tienen que ver también como agentes activos en el mercado. Ustedes son agentes eh, que interactúan, son agentes económicos que interactúan en el mercado. Como compradores o hasta como vendedores de repente. Si a ustedes se les ocurre vender alguna cosa, como las típicas personas que venden kayaks en los colegios, ya hacen como un negocio de eso. Es lo mismo al final. Sigamos, tengo como lento el computador, como me siento como raro. Como que me muevo medio lento. Ya no importa. Sigamos. Otro ejemplo. Queda poco para la Semana Santa. Los huevitos de chocolate y todas esas cuestiones. Y los precios de los pescados suben. Esto se debe a que hay una gran demanda de pescado en esa época, en Semana Santa. Y está relacionado con la oferta y la demanda. Pero
¿Qué es la oferta y la demanda? ¿Alguien sabe qué es la oferta y la demanda? ¿Alguien se acuerda de lo que es la oferta y la demanda? Porque muchos de acá probablemente lo vieron, pero no tienen por qué acordarse sinceramente porque es materia de primero medio, de hecho. ¿Recuerda qué es la oferta y la demanda? Tengo todo el tiempo del mundo para escuchar sus respuestas. Y me pongo así grande por mientras. ¿Alguien recuerda qué es la oferta y la demanda? Chiquillos, chiquillas, gente querida, oferta y demanda, ¿recuerdan o no recuerdan? Y si no recuerdan, díganlo. La oferta sería el producto, o sea el pescado, en este caso ya que aumenta el consumo. Por otra parte, la demanda en los compradores, ya, en este caso, las personas o creyentes son quienes provocan el aumento del consumo. Perfecto. Está bien. La oferta en este caso son los pescados. Y aumenta el consumo. ¿Por qué? Porque como dice, es la demanda. Aumenta la demanda porque esta típica tradición de que no se puede comer carne. Pero si pescado, entonces aumenta como la demanda de los peces en este momento. Lo mismo pasa el 18. El 18 de septiembre generalmente la gente compra asados o compra carne, cuestiones así. Entonces, claro, la oferta de carne es la misma, lo que se ofrece de carne es lo mismo, pero hay una gran demanda por esa carne. Yo sé que las ofertas son como los bienes o servicios que se ofrecen y la demanda es la gente que desea esos bienes o servicios. Está bien, está perfecto. Está perfecto, perfecto, perfecto. Esperen, denme un segundo. Voy a cerrar algunas cuestiones porque me molesta que como que me vea lento. Ya, vamos a lo que es. Oferta. Tenemos la oferta. Primero, la oferta, que está representado por este niño vendiendo limonada como si fuera básicamente una película de Estados Unidos, corresponde a los bienes y servicios que los productores, que las personas que producen, están dispuestas a vender a un determinado precio. Mientras más alto sea el precio de lo que están ofreciendo, mayor será la cantidad que van a ofrecer. Mientras más bajo sea el precio de lo que están ofreciendo, menos, o sea, menos cosas van a ofrecer al final. Si lo pensamos con una persona que como que vende, si mi precio de algo está bajo, no voy a vender esto porque está bajo. Si está muy alto, oh, tengo que vender esto, está muy alto. Y por otro lado tenemos la demanda. Que la demanda corresponde a la cantidad de compradores, de gente que va a comprar lo que la persona que está produciendo está haciendo. Compradores que están dispuestos a consumir un determinado bien o servicio. Mientras más alto sea el precio de ese bien o servicio, menor cantidad de gente estaría dispuesta a comprarlo. Pero mientras menor sea el precio, mayor cantidad de gente estaría dispuesta a comprarlo. Esto lo entendemos más, porque básicamente ponernos en el rol de nosotros. O sea, algo está bajo, o sea, si están los precios a lucro en el líder y hay algo que está relativamente barato, nosotros decimos, oh, llevo más de esto, cuestión así. Vamos a pasar a esto. Generalmente la forma en que se visualiza la ley de oferta y demanda son con gráficos de oferta y demanda. ¿Han estado en contacto con alguno de estos gráficos alguna vez? ¿Se los han mostrado en sus clases? Porque no sé si se los han mostrado. De repente no se los muestran porque tal vez puede no resultar importante, pero yo creo que es importante porque es la manera en que se ven estas cosas, por lo menos en economía. Gente querida, se lo han mostrado. La Marti nos dice que le han mostrado estos gráficos. Sí, pero no como el de la presentación, no como este.
hay múltiples gráficos. Bueno, este es un gráfico del libro. Busqué muchos gráficos, pero al final el del libro era el que mejor, más claro quedaba. Tenemos, entendamos el gráfico. Tenemos acá arriba el precio. Acá arriba tenemos el precio de X producto. Pensemos que venden, no sé, naranjas. El precio de la naranja. Y acá abajo tenemos la cantidad. Cantidad de naranjas. Cantidad de naranjas. Precio de las naranjas. Esta línea roja que tenemos aquí es la oferta. La oferta, recuerden que está relacionada con la persona que produce, con la persona que está vendiendo. Y va aumentando. ¿Por qué? Porque esta persona, cantidad una naranja a 1 de precio, es la cantidad de naranjas en este caso que está dispuesto a vender la persona que está vendiendo a un determinado precio. Entonces, como les dije, mientras más alto sea el precio de la persona que está vendiendo, más dispuesto está, más cantidad está dispuesta a vender. Y esta línea que ustedes ven acá, de color azul, es la demanda. La demanda es lo que creo que es más fácil de entender porque es lo que tenemos, o sea, lo que hacemos nosotros básicamente día a día. Demandamos cosas porque las necesitamos. Y como recuerdan, la demanda les dije que mientras más bajo el precio, las personas que quieren consumir, en este caso naranjas, más dispuestos están a comprar más cantidad de naranjas. Entonces, por ejemplo, acá abajo, como ven, si el precio de naranja es 1, las personas están cerca de comprar 11 naranjas. Y estas dos líneas, estas dos curvas, se encuentran en un punto. Y este punto se llama el punto de equilibrio, que es el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda, en el sentido de que es el punto de equilibrio donde el vendedor está dispuesto a vender esta cantidad de naranjas y el punto donde las personas que quieren consumir las naranjas están dispuestos a pagar. Al final se podría decir que es como el punto de equilibrio donde a los dos les conviene. O sea, a los dos como que están ganando, entre comillas. Entonces en este caso la gente está dispuesta a pagar 5 naranjas, que está la cantidad acá abajo, a 6 pesos. Y el que lo ofrece también está dispuesto a vender 5 naranjas a 6 pesos. Claro, entonces este punto sería la forma como de maximizar como las ganancias si lo vemos en el punto de la persona que está vendiendo. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Las personas que ya vieron este gráfico y lo entendieron, fue un pequeño resumen de cómo era el gráfico. Bueno, y estos colores son otras cosas, pero estos colores no es importante que lo conozcan. No es algo como que lo van a... se los van a preguntar en la prueba ni nada. Al final lo que ustedes les van a preguntar en la prueba básicamente va a ser más entender los conceptos de oferta y demanda. Bacán, se entendió entonces. Ya, acá le hago la pregunta y les voy a sacar esto porque vamos a escribir. ¿Qué otras cosas pueden influir en el precio de un producto o servicio? Porque dijimos que la oferta y la demanda pueden influir en los precios de los servicios o del producto. Ahora, no es lo único. ¿Qué otra cosa puede influir? La inflación, ya, por ejemplo, pero no nos metamos en la inflación todavía. Porque la inflación es un tema que puede alterar el mercado, si es verdad. Ya, de hecho, no, anotémosle, ya. En el precio de un producto, la inflación. Está bien, porque está perfecto, no sé por qué no lo ve. Acá les puse un ejemplo, el costo de producirlo, por ejemplo, otro ejemplo. El costo de producir algo puede alterar el precio de otra cosa, de un producto o un servicio. No te van a vender algo más barato de lo que salió hacerlo. La inflación, por ejemplo, es un buen ejemplo, pero vamos a definir más adelante qué entendemos por inflación. ¿Qué otra cosa? Cosas simples, no se vayan a conceptos que sean muy complicados. ¿Por qué ustedes, por ejemplo, eligen comprar una polera y otra polera no? ¿Por qué eligen cierto tipo de ropa y otra ropa no? La competencia también puede alterar el mercado. Competencia, que al final es el precio, es como el precio del
No, pongámoslo competencia, pero al final es como el precio de los otros vendedores que están compitiendo al final contigo. Tal vez lo pueden tener más barato, que lo tengas más barato y tú lo tengas más caro. Puede alterar tu precio. Deflación, gustos, eso es importante. La deflación también. Vamos a poner los dos acá porque son a la par del otro. Los gustos, y eso son cosas simples. Los gustos, por ejemplo, relacionados con la ropa, los gustos, las modas, pueden determinar el precio de algo. Las necesidades también, más que las necesidades en sí, pues son como los gustos en verdad. Necesidades tenemos siempre. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa puede afectar y puede influir en el precio de un producto? Tenemos los gustos, agregamos las modas también. Las modas también pueden afectar el precio de las cosas. Los buzos por ejemplo. Ustedes ven los buzos, que ahora los buzos les llaman joggers. Los joggers, los buzos antes no eran caros. No eran para nada caros. La calidad también puede afectar el precio de algo. Determinante en qué sentido. Otras cosas más, por ejemplo. ¿Qué pasó con los impuestos también? Los impuestos pueden aumentar los precios de las cosas, pero sobre todo, por ejemplo, es un buen ejemplo los cigarros. Los cigarros tienen un impuesto específico muy alto. Por ejemplo, otro ejemplo puede ser, ¿qué pasó con las mascarillas al principio de la pandemia? Mira, pero justo me diste el ejemplo cuando le pregunté. Por ejemplo, la pandemia es un determinante, que subió la demanda de la mascarilla y aumentó el precio de estas, claro. Y eso le vamos a poner coyunturas. Sucesos que pasan básicamente en nuestra historia humana. Que pueden afectar el precio de este caso, como decir, de las mascarillas. Porque la oferta de las mascarillas, o sea, claro, hay la misma oferta y una demanda, pero esta gran demanda al final se debe a que hubo una pandemia. También puede ser un terremoto, ponte tú. Puede aumentar la demanda por las velas porque hubo un terremoto y no hay luz. Por ejemplo, ya. Bacán, bacán, bacán. Esos son los ejemplos que tenemos. Pero puede ser más. Puede ser que haya escasez de un producto. El tamaño del mercado también, si un mercado muy chiquitito. Pero maravilloso, 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 maravilloso. Volvamos a la presentación. Aplauso para ustedes, gente. Paraero, dudas, preguntas. De aquí en adelante no paramos. De aquí en adelante seguimos y no paramos hasta que lleguemos hasta el final. Dudas, preguntas, cosas que les queden en el tintero. En el tintero, que vieja esa palabra. ¿Qué es un tintero? Y usándola ni siquiera sabiendo lo que es. Todo claro. Todo claro. Ya bacán. Sigamos entonces. Ahora vamos a ver los factores que alteran el mercado. Y nos vamos a meter en la inflación, la deflación y las cosas que dijeron ustedes. Primero, acá. Foco acá a la izquierda. El modo en que se comportan los mercados es determinante en la economía de los países. Los países tienen generalmente mercados de carácter libre, un libre mercado de carácter mixto, que es cuando el Estado influye más en la economía, tiene harta empresas, etc. En este contexto, el juego de la oferta y la demanda opera bajo el supuesto, ojo, bajo el supuesto de que hay una competencia económica sana y justa. Bajo el supuesto. Y dentro de esto podemos diferenciar a grandes rasgos, y es importante que ustedes sepan que esto a grandes rasgos es lo que ustedes como que más tienen que saber, dos tipos de mercados. Vamos a correr para acá. Primero, un mercado de competencia perfecta. ¿A qué se refiere con un mercado de competencia perfecta? Bajo el supuesto, bajo la suposición.
como bajo el ideal, como estamos suponiendo que va a funcionar así. A eso voy con un supuesto. Una suposición de algo. Suponemos que va a funcionar así. En economía, antes de pasar a los mercados de competencia perfecta, en economía se trabaja mucho con supuestos. Y con supuestos ideales generalmente. Entonces, siempre van a ver en economía que se trabaja con supuestos de algo. Porque la sociedad humana es tan difícil de predecir que, bueno, se trabaja con supuestos para poder trabajar con algo al final. Entonces tenemos dos tipos de mercados a grandes rasgos. Primero, un mercado de competencia perfecta. Que es perfecto, po. Está el libre juego de oferta y demanda. Hay una cantidad suficiente de gente que vende y la gente que demanda. Están distribuidos de manera equitativa. Por lo tanto, nadie controla los precios. No hay ninguna forma de controlar los precios. ¿Lo explico de nuevo? ¿Pero cuál parte? ¿Te perdiste la parte de la izquierda que está tapando mi cámara? ¿O la parte del supuesto? Ah, que está tapando mi cámara. Ya. Todo. Ya, vamos de nuevo. Vamos rápido. Ay, correr las cuestiones de la... ¡Ah! Corrí todo. Ya. Primero que el mercado se comporta de manera determinante en los países. Los países tienen generalmente economías o mercados de un libre mercado o una economía mixta. La economía mixta donde los países influyen más en el mercado con empresas que son estatales. Y en ese contexto de estos mercados, el juego de la oferta y la demanda opera bajo el supuesto, la suposición de algo. Se supone que hay una competencia económica sana y justa. ¿Ok? Bajo el supuesto. La economía trabaja bajo supuestos porque la economía tiene que trabajar bajo un supuesto porque la sociedad humana es tan difícil de predecir que trabajamos bajo el supuesto de que siempre se compite de manera justa y sana. Y eso te perdiste. Y en esos aspectos se diferencian dos rasgos. Dos tipos de mercado. Y el primero es el mercado de competencia perfecta. Donde la oferta y demanda juegan. Donde hay cantidad suficiente de gente que ofrece. De gente que demanda. Hay mucha gente que vende, por ejemplo... No sé, en Chile, por ejemplo... No es el caso de Chile. Pero pensemos que en Chile hay muchas farmacias. De muchas personas distintas. Distintos tipos de farmacias, bla, bla, bla. Que no es así, generalmente hay como tres tipos de farmacia como que se ven todo el rato. Pero pensemos que hubieran muchas cadenas de farmacias. Por lo tanto, en este juego de economía perfecta, de mercado perfecto, nadie puede controlar los precios de nada. Y hay una transparencia en la información y competencia sin ponerse de acuerdo entre los distintos vendedores que juegan en el mercado. Ahora, ojo, recuerden que la economía trabaja bajo supuestos y el mercado de competencia perfecta en realidad como que no existe. No hay un mercado de competencia perfecta. No, siempre en realidad son imperfectos. Y eso es lo que vamos a ir ahora. Y demos el segundo, que es un mercado de competencia imperfecta. Donde los productores, la gente que vende, la gente que produce, pueden tener un cierto control sobre los precios. Y les voy a dar dos ejemplos que son los más típicos. Que por ejemplo uno es el monopolio, donde solo existe una persona o una empresa que produce un bien o servicio. Y donde la gente que quiere competir y producir ese bien o servicio no puede entrar. No puede entrar a competir. Y el otro es el oligopolio. El oligopolio es que existe un número muy reducido de gente que vende en el sector de algo. De gente que produce un bien o produce un servicio. Por lo tanto, pueden intervenir en los precios y cantidades de productos en el mercado. El mejor ejemplo que se me ocurre en la cabeza son las farmacias. Las farmacias ustedes conocen que hay tres cadenas típicas. Farmacia Más, Alcobrán, Cruz Verde. Y esas son generalmente las que están en gran parte del país. Y después tenemos más farmacias que son independientes. Pero esas farmacias independientes es casi imposible como que compitan con estas tres grandes cadenas de farmacia.
Entonces, es importante que se queden, que el mercado de competencia perfecta en realidad es un supuesto. Se trabaja en ese supuesto, pero como que no existe en realidad. Sigamos. Tenemos una cita. Y con esta cita está relacionada con los medicamentos. Entonces, nos remontamos al año 2008, cuando se realizó una presentación formal ante la Fiscalía Nacional, FN, debido a los explosivos aumentos de precios de más de 200 medicamentos. El fiscal nacional acusó a las grandes cadenas de farmacias de haberse concertado para subir entre diciembre del 2007 y marzo del 2008 simultáneamente los precios de 222 medicamentos. Mientras el inhalador presurizado Sabutamol de Senabast, está hablando del organismo que entrega los medicamentos a los hospitales y consultorios municipales, lo vendía de 690. En las cadenas mencionadas en estas farmacias estaba a 6.015 pesos de promedio. Un hecho de la causa es que este es un mercado concentrado. En pocos años el negocio de las farmacias quedó dominado en 3 grandes cadenas de farmacias, que ya fueron las que le dije: Cruz Verde, Salcobrán y Farmacia Ahumada, agrupando más del 90% del mercado. O sea que el 90% del mercado de farmacias está dominado por estas 3 cadenas. En este caso sería un ejemplo de oligopolio. Estas 3 farmacias se pusieron de acuerdo para que el precio de 222 medicamentos subieran. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Díganme si se entiende para seguir con la parte que viene más adelante. Momento de tomar bebida. Y cafecito. Zip, me dicen. Ya, acá, sigamos y si no me detienen. Ningún problema con volver atrás. Entonces, dentro de esto, también tenemos la inflación, la devaluación y la deflación. Son cosas que me adelantaron, sobre todo la inflación y la deflación. Entonces, vamos primero con la inflación. Y me voy a correr de acá. La inflación es el incremento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un lapso de tiempo. Generalmente el lapso de tiempo es un año. Pero ojo, es el incremento generalizado y sostenido. No es un incremento, ponte tú, de que un día martes a un día miércoles subieron los precios y después bajaron. No, es sostenido. Va incrementando durante el tiempo, es generalizado. Y de hecho, ojo, siempre existe inflación. Siempre hay inflación. Por ejemplo, la benzina. La benzina varía. La benzina varía mucho los precios dependiendo del contexto que exista. No significa que haya inflación. Pero eso es importante. Siempre hay inflación y siempre va a haber inflación. El tema es que la inflación que haya sea una baja inflación. ¿Ustedes conocen la entidad que tiene la labor de controlar la inflación en Chile? ¿Alguien conoce cómo se llama esa institución? Institución del Estado que es independiente del Estado. La UEF puede ser un ejemplo. La UEF no estoy seguro cómo aumenta. No sé si está muy relacionado con la inflación, sinceramente. Desconozco, no puedo responder a esa pregunta. Pero la UEF aumenta, ¿o no? ¿O la UEF varía? Bueno, no sé, no voy a meter. Tengo que buscarlo. La bolsa, no es la bolsa, es el Banco Central, como dice la Marti. El Banco Central es el organismo que está destinado a controlar la inflación en Chile. Que tienen el objetivo de que sea un 4% anual. Que no aumente de eso. Ese es su objetivo. Porque inflación va a haber siempre. El objetivo es que sea lo más baja posible. Que sea lo baja en un sentido controlable. Que no se vaya a la nube al final. Ahora, sigamos. Esta inflación significa que el dinero pierde su valor
y disminuye la capacidad para adquirir de bienes y servicios de nosotros las personas normales, o sea, de todos en verdad que están en el país. Las causas más comunes de que haya inflación, por un lado, es que hay un aumento de la demanda sobre la oferta, que no sé, que hay una gran demanda por productos y la oferta sea muy baja. Eh, por ejemplo, hay una gran inflación en el gobierno de Allende por el hecho de que había muy pocos productos, muy poca oferta de productos. Y la demanda seguía siendo la misma o aumentaba. Entonces, claro, los precios de esos pocos productos que hay aumentan de precio. Y la otra causa común puede también ser el aumento impreso de... el aumento del dinero impreso en una economía. Que eso es lo que está pasando como actualmente, lo que se dice que está pasando actualmente cuando eh, ha pasado todo el tema de los retiros de la AFP y de los IFES, de los ingresos familiares de emergencia por el tema de la pandemia, porque hay una mayor cantidad de dinero circulando en nuestra economía, lo que significa que como que el dinero pierde su valor, se podría decir. Venezuela es un buen ejemplo, por ejemplo, de la inflación. Venezuela hay un aumento de la demanda, o sea, hay poca oferta de productos generalmente, y también hay una gran cantidad de dinero circulando en Venezuela. Por ejemplo, por eso se dice que, no sé, pues uno gana 1 millón de bolívares. Bolívares es la moneda, ¿verdad? Y como que tú lo pensás en una cantidad de billetes como estúpida, así como que tengo tantos billetes. Pero claro, porque tienen una gran inyección de billetes en la economía. Tienen muchos billetes circulando, entonces al final el billete se acomoda al valor. Como no es como una cuestión como que si hay más billetes significa que hay más plata, entonces no. Ahora, ¿alguien no entiende cómo este compadre que está acá? Compadre. Porque igual puede resultar complejo entender la inflación. Tengo un ejemplo. Vamos al ejemplo. Y me voy a correr al ladito. Si logro correrme. Ahí está. Ya, digamos que yo voy al supermercado y compro todos estos productos a 7.000 pesos el 2021, ¿ok? Estoy comprando un arrocito Tucapel, mi aceite Belmont, mi Coca-Cola, mi naranjita, mi yogur yoguito y mi ayuya. Después de un año, voy a leer, no hace mucho tiempo en caso de la inflación, hubo un caso de inflación horrible en Alemania, así como en los años 20, y como que hasta jugaban con, con los billetes porque no valían nada. Pero esa es como al final la Alemania saliendo de la Primera Guerra Mundial por los años 20. Y no solo en los años 20, sino también en la crisis económica del 29 también, que afectó básicamente a todo el mundo. Pero sí, po. O sea, no sé si horrible, ¿eh? No manejo, pero sí durante el periodo de Alemania post Primera Guerra Mundial fue terrible, porque básicamente le echaron toda la culpa y que tenía que pagar todas las cosas y económicamente estaban destruidos. Entonces, sí. Ah, no manejo si jugaban con los billetes y los tiraban como si fueran bolas de nieve, ¿no? Eso sí que no sé. Post Segunda Guerra Mundial no sé. Post Segunda Guerra Mundial están todos los países destruidos, menos Estados Unidos. Eh, pero generalmente después de las guerras cosas pasan dos cosas distintas. Sí hay mucho gasto, pero sí también hay mucha reactivación de la economía. En comparación a la guerra, claramente. Porque en la guerra como que se detiene todo y todo se destina a producir como armamento. Post de la Segunda Guerra hay como una gran estimulación y reactivación porque se reactivan muchas las reconstrucciones y las obras públicas. Pero claro, no es como que al país no le cueste. Ahora, desconozco cuáles fueron las tasas de inflación de los países europeos en esa época. Como post Segunda Guerra Mundial. ¿Ya persigamos? Después de un año, digamos que vuelvo al supermercado. 2021 costó 7.000 pesos y ahora me cuesta 10.000.
Vuelvo a comprar lo mismo, pero ahora me cuesta 10.000. Significa que los precios durante el lapso de un año aumentaron un 42%. Lo que significa que la inflación anual se ubicó en un 42%. Que es mucho. Imagínense de un año al otro, ustedes van a comprar algo y los precios aumentan un 42%. Yo creo que a todos nos da un infarto. Sigamos. El segundo aspecto que nosotros tenemos, o concepto, en realidad es la devaluación, que es la caída del valor de la moneda de un país en relación con otra. Generalmente las relaciones con otras monedas son a monedas que son de una economía bastante fuerte. Por ejemplo, por eso nos comparamos al dólar, también al euro, al yen, que son economías que son bastante estables y muy fuertes de por sí. Eh, por ejemplo, el ejemplo que nos diste antes de Venezuela es un buen ejemplo. El valor de la moneda de Venezuela es muy bajo. Un dólar puede, no sé cuánto que vale, pero que digamos que equivale a 1 millón de bolívares, que es la moneda de Venezuela. De hecho, en Venezuela se ocupan mucho los dólares, porque la moneda de Venezuela no vale nada, en verdad. Ahora, ¿por qué puede ocurrir esta caída del valor de la moneda? Ah, pero, y ojo, importante entender que la devaluación de la moneda no significa que haya inflación. Porque recuerden que la inflación es un incremento generalizado. La devaluación de la moneda puede ser de un día al otro. De un día al otro el valor de la moneda puede subir o puede bajar. Y la inflación tiene que ser de un lapso general sostenido, tómenlo como un año. Por ejemplo, no sé si se acuerdan que para cuando salió Boric presidente, el valor del dólar subió. Si el valor del dólar subió, significa que nuestra moneda se devaluó. Pero los días después fue bajando, o sea, fue aumentando su valor nuestra moneda nacional. Entonces la devaluación es algo que pasa constantemente. Como el cobre, claro, pero el cobre no es con respecto a la moneda, es respecto con el cobre en sí. Que el cobre, ahí ya nos metemos a bolsas de comercio, que ya es distinto. Pero que se transa a cierto valor el cobre de por sí, que puede depender de. Generalmente depende del contexto mundial que se esté viviendo. Pero claro, eso ya es como otro tema. Pero sí te puede devaluar el cobre, pero no está relacionado con el concepto de la presentación, porque acá nos estamos refiriendo a la devaluación de la moneda en sí, de la plata al final. Entonces, ¿por qué puede ocurrir esto? Puede ocurrir por una falta de demanda de la moneda local, que nadie quiere la moneda local, básicamente. Por una escasa confianza en la economía del país. Si hay una escasa confianza en la economía del país, significa que nadie quiere invertir en el país. Y también por una gran cantidad de dinero circulando, que eso puede ser básicamente lo que vimos en la inflación. Si hay mucha cantidad de dinero circulando, el peso se devalúa. Ahora, por ejemplo, esto por ejemplo que ustedes han escuchado cuando dicen que subió el dólar la cuestión, eso significa que nuestra moneda se devaluó. Ya que aumentó el precio del dólar. Por lo tanto, se necesita más dinero chileno para comprar un dólar. Eso, esa es la devaluación. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Devaluación. Preguntas, dudas para pasar al último concepto, que sería la deflación. Momento hidratación. Estimados, estimadas, gente querida, ¿entendido o no entendido? Me complica, profe, sabe que no entendí, no me quedó claro esto. No me quedé hablando solo. Todo claro, muchas gracias Marty por poner todo claro. Sigamos entonces. Deflación. Deflación es lo contrario a inflación. Es el descenso generalizado
de los precios en los bienes y servicios en un lapso de tiempo. Un año también. Tomamos un año, generalmente se hace en un año. Se produce cuando la oferta de bienes y servicios es mayor a la demanda. O sea que hay mucha gente ofreciendo y poca demanda. Por exceso de oferta o por insuficiente demanda. Ahora, ojo, la deflación no... Que haya menos inflación o que haya deflación no significa que es algo bueno. Y eso es importante entenderlo. Deflación no es significado algo bueno necesariamente. Por eso, por ejemplo, la inflación en Chile siempre está al 4%. Porque si supiéramos nosotros, personas normales, que hay deflación, no compraríamos nada. No vamos a consumir algo que sabemos que va a bajar de precio y va a seguir bajando de precio. Lo que significa que la gente que produce no está vendiendo, lo que significa que no tiene ingresos, lo que significa que esas personas que trabajan en, no sé, en una fábrica de arroz tienen que despedir a gente, lo que significa que van a haber menos salarios, lo que significa que si se pagan menos salarios, la gente no va a poder seguir consumiendo, etcétera, etcétera. La deflación no es como significado de que el mercado está estancado, no necesariamente, porque la inflación y la deflación están relacionados en sí mismo con el aumento de los precios. O sea, no es como significado de que el mercado está estancado. Bueno, sí. Sí es una como sinónimo de que el mercado está estancado. Hay un ejemplo de una fuente que lo vamos a ver como en Japón. Que en Japón pasó algo que la gente empezó a ahorrar. Y les cobraron a la gente que estaba ahorrando. Porque necesitaban que consumieran. Porque la gente no estaba consumiendo y al no consumir el mercado, en este caso japonés, estaba estancado. Pero claro, no significa, o sea, no es significado de estancamiento. Porque la deflación tiene que ser muy baja, o sea, tiene que bajar harto para que se estanque al final. Hay deflaciones buenas y deflaciones malas, pero no nos metamos a ese tema, no nos metamos al tema de que hay deflaciones buenas y deflaciones malas. Entiendan que la deflación no necesariamente es buena por el hecho que nos van a bajar el precio a nosotros, que depende mucho del contexto. Pero quedémonos nosotros, porque no se les va a detallar más allá en la PDT ni en la PAES. Quedémonos nosotros que es el descenso generalizado de los precios de los bienes y servicios en un lapso de tiempo que en este caso sería un año. Y para eso vamos a leer una fuente, que va a ser el ejemplo de Japón. Entonces, en una medida sorpresiva, el Banco Central de Japón... Tengo hipo. Introdujo una tasa de interés negativa. La tasa de referencial de menos 0,1 significa que el Banco Central cobrará a los bancos comerciales por alguna de las reservas depositadas en la institución. ¿Por qué Japón tomó esta decisión? Primero, porque Japón está actualmente enfrentando una deflación. Esto ha desalentado a los consumidores a gastar su dinero asumiendo que los precios iban a caer. Y en lugar de invertirlo o gastarlo o consumir, lo mantienen en el banco porque saben que van a caer los precios. El cobro de un porcentaje por mantener el dinero en el Banco Central podría alentar a los bancos comerciales a ofrecer préstamos. Como se le está cobrando una tasa de interés a los bancos comerciales, tal vez los bancos tienen un incentivo de ofrecer más préstamos. Y al ofrecer más préstamos, esto significa que las personas van a estar más incentivadas a consumir porque va a ser más fácil obtener un préstamo. Y también esto afecta a la inversión, como inversión en sentido empresarial. Y como último, la medida también está diseñada para impulsar la inflación, que es otro incentivo para que los consumidores gasten en lugar de ahorrar. O sea, para que vean que la deflación no necesariamente es algo bueno, porque como nos dijiste Marte, es que el mercado se estanca, no hay nadie consumiendo, y al no consumir, bueno, es muy peligroso que nadie consuma. Eso, ¿se entiende o no se entiende? Claro, no claro, porque con eso termina la clase. No hay nada más. Ahí abordamos todo el objetivo, porque ya después nos metemos a otro objetivo nada que ver.
¿Entendido? ¿No entendido? ¿Se entendió bien? Con esto terminamos la clase. Y eso, pues. Si se entendió bien, bien. Duda. Mande la duda. Resolvamos duda. Todo claro, no dice parte. Qué bueno. Que venga la duda nomás. Las otras personas, bien, claro, correcto, todo correcto. Hay dudas. Opiniones también de la clase. Ojo, yo cuando digo opiniones de la clase, en el objetivo de mejorar la clase, no me lo tomo mal ni una cuestión así. Si no hay inflación, hay deflación y viceversa. Claro, o tiene que haber inflación o tiene que haber deflación. No puede no haber algo. ¿Se entiende? ¿Tiene que haber inflación o tiene que haber deflación? Si no hay inflación, es porque tiene que estar habiendo deflación. Sí, pero sí. O es uno o es lo otro. Ya clarito. Ya, maravilloso. Entonces, si no hay más dudas, preguntas, opiniones de la clase también, importante eso. Yo no lo tomo en mala. Con esto termina la clase. ¿Dudas, preguntas? No, dudas, preguntas creo que no tienen. ¿Opiniones de la clase? Si tienen opiniones, háganlas. Sean buenas o sean malas. Claro, no me agarran a chuchadas tampoco en el chat, no es el objetivo tampoco. Pero eso. Muchas gracias por la clase, de nada, de nada, de nada. De nada. Como día miércoles, clase cortita. 1 horita. Más que cortita es como más ligerita, en verdad. Bueno, pero eso, chiquillos. Si no hay dudas, preguntas u opiniones de la clase, nos vamos despidiendo, pues, gente querida. Esto lo voy a sacar de acá. Súper buena clase, qué bueno que les guste, pero bueno. Cuando haya algo eh, que quieran opinar sobre la clase, hagan la acotación, háganla, a mí no me molesta para nada. Bueno, eso entonces, nos vamos viendo. Gracias por hacer esto gratis. Sí, no. Eso de nuevo, los aportes son voluntarios. Si los aportes se hacen por Twitch, no obligo a nadie a que me aporte ni nada. Pero eso, lo que sí aprecio harto, más que las. No, bueno, el aporte también lo aprecio. Pero también lo que aprecio harto, además de los aportes, es que ustedes al final difundan la voz. O sea, difundan la voz en el sentido de que gente que le pueda servir digan que estamos haciendo esto. Eso yo creo que se aprecia. Es de la forma, una forma de que me pueden pagar, se podría decir. Eso, eso, nos estamos viendo el día domingo. Nos estamos viendo el día domingo a la misma hora de siempre. Voy a estar acá conectado y si no es así, si no estoy conectado, yo les voy a avisar que no voy a estar por ABC motivo. Nos vemos el día domingo. Chao, chao, espero que les vaya bien. A descansar, que mañana hay clases.